las barbas y las capuchas son los fundamentos del constructo capuchino. ¿Por qué? Porque aunque ellos se dicen la orden, y se decían la orden más apegada a San Francisco, etc., yo, por ejemplo, he comparado las ordenanzas de los descalzos y de los capuchinos, y tienen muy poquitas diferencias. O sea, en la norma, la reforma capuchina no ofrece nada novedoso. La novedad es en su aspecto y además en la manera en que por medio de la escritura legitimaron a San Francisco como su fundador, ¿no? Bueno, rápido. Las barbas. A ver, hacer una historia de las barbas es muy divertido, pero también tiene mucho que ver con toda esta política de la apariencia. Se prohibió que usaran barbas los eclesiásticos, y bueno, así también en el Concilio de Toledo. ¿Por qué? Bueno, pues porque principalmente en España, que hay que recordar que la España visigoda es la España católica. O sea, la verdad es que esto de que el Papa está en Roma y el Vaticano no, el Vaticano le debe a España la vida entera, ¿no? Entonces, en la España visigoda, pues hay también árabes, musulmanes, etcétera, que andan por ahí, y entonces se obliga a que los clérigos se rasuren la barba para diferenciarse de los árabes, porque los árabes, que además supuestamente la cuidaban, etcétera, ¿no? En el 1050, en el Concilio de Collanza, se fija una multa pecuniaria de 70 sueldos para el obispo y la suspensión del ministerio para el presbítero o diácono que llevara armas, barba, vestido de color, o que se acompañara de mujer que no fuera madre, madrastra, tía o hermana. Muy poco probable que hayan aplicado esto, porque en la época casi todos los sacerdotes tenían, además de madre, madrastra, tía o hermana, concubina, ¿no? Y eso está estudiadísimo, ¿no? Y en el Concilio de Letrán, ya que estamos hablando más para acá en el siglo XVI, se prohíbe el uso de la barba, y esto lo dice el propio Boverio, buscando diferenciar al catolicismo occidental, que tiene por vileza al traer barba, de la religiosidad practicada por griegos ortodoxos, coptos, judíos y las demás naciones que acostumbran a traer barba con tanto aprecio que, juzgando la insignia propia de varones, tenían por acción torpe y afeminada o quitarla de todo punto o cortarla con demasía. Entonces, vemos que el problema de la barba realmente no es una cosa de divertimento, ¿no? O sea, realmente marca la función, toda una función de la sociedad. Entonces, Boverio dice, bueno, pero el problema es que San Francisco usaba barba, y además no nada más San Francisco, Cristo también. Entonces, ¿por qué nosotros, que llevamos el hábito franciscano, no podemos usar barba? Pero además, imagínense ustedes ver, o sea, después de todas estas históricas regulaciones sobre eso, ver en España caminando a alguien que tiene un hábito que se parece al hábito de los observantes, pero que no es el hábito de los observantes, que anda descalzo y que tiene unos pelos en la cara hasta donde le crezca. Eso debió ser impactante para la sociedad de la época, y esa es la gran autopropaganda que se hace la orden. ¿Por qué? Bueno, pues porque la orden demuestra que Quevedo no tenía razón. ¿Por qué? Quevedo en muchas obras, pero bueno, aquí les traigo una cita, en el libro de Todas las Cosas aconseja, por ejemplo, a los médicos que receten lamedores, jarabes, purgas, para que tenga que vender el boticario, o sea, y padecer el enfermo, sángrale y échale ventosas, y esto hecho una vez, si durare la enfermedad, tórnalo a hacer hasta que o acabes con el enfermo o con la enfermedad. Si vive y te pagan, di que llegó tu hora, y si muere, di que llegó la suya. Pide orines, haz grandes meneos, míralos a lo claro y tuerce la boca, y sobre todo advierte que traigas grandes barbas, porque no se usan médicos lampiños, bla, bla, bla. O sea, él está diciendo prácticamente que la barba es un montaje, ¿no? Y de hecho, les recomiendo también a Jiménez Patón un libro que se llama de afeites, no sé qué, es un libro de época, precioso el libro, donde Jiménez Patón habla de por qué la gente debe o no debe usar copetes, guadejas, pelucas, barbas,
Por ejemplo, hay una tipología del bigote planchado, bigote tipo pez, bigote... Hay toda una... Entonces, los capuchinos, Quevedo dice, en este sentido, y no solo Quevedo, muchísimos, las barbas solo sirven para tratar de parecer un doctor, tratar de parecer un médico, Los capuchinos dicen, pues no, las barbas dignifican porque nosotros somos, con las barbas, la imagen caminante, la imagen andante de la penitencia. Y nuestras barbas no están cuidadas, nosotros nos las dejamos así crecer como la maleza, ¿no? Entonces, es importante este discurso, ¿no? Incluso en el siglo XVII, 1621, en los capítulos de Reformación, que esto, bueno, tiene que ver también me parece que con el motín de Esquilache y con estas cosas se procuraba que la gente no gastara ya tanto dinero en copetes y esas cosas porque las finanzas del reino ya iban para abajo, ¿no? Entonces, incluso en la época en que los capuchinos logran cimentarse en España, hay un rechazo absoluto al uso de las barbas, porque las barbas solo las pueden llevar los dignatarios, pero además barbas cuidadas, ¿no? Incluso, bueno, sabemos que las barbas, esto de colestón, etcétera, pues es de tiempos de Isabel, de la reina de Inglaterra, y los hombres también se pintaban las barbas, ¿no? Había toda una cultura de eso. Entonces, en este sentido, la crianza de la barba, es decir, la barba bien cuidada, era símbolo de dignidad, y la dejación de la barba era propia de indignos, brutos, salvajes, pordioseros, locos, anacoretas y eremitas, que para la época ya tenían muy mala fama, ¿no? En este sentido se construye lo que yo llamo un monstruo capuchino. ¿Por qué? Porque el monstruo es el exceso o el defecto. Y los capuchinos son franciscanos con exceso de barbas, con, digamos, exceso de capucho, defecto de capilla y otras cosas, ¿no? Entonces, alguna vez me cuestionaron, ¿pero por qué hablas de monstruo capuchino? Porque incluso ellos mismos en sus crónicas hablan de la figura del monstruo. Vean Juan de Fano cuando habla en el palacio con los apóstatas estos y que la duquesa de Camerino los defiende. Vean cómo se dirige a ellos, según la crónica. Hombres miserables, que el demonio perverso es el que os ha inducido e induce a que, desamparando la religión que os había reengendrado y educado en espíritu, hayan venido a tal ceguedad y locura, que en un hábito monstruoso y no acostumbrado, es decir, en el hábito capuchino, se han convertido en vagamundos, fugitivos, inestables, etc. Y después, por ejemplo, Lorenzo de Brindis, que es un capuchino que va con Felipe III a pedir que por favor les dejen fundar un convento en Castilla, una de las cosas que quería era convencer al rey, que además Felipe III fue el que les abrió las puertas en Castilla, que la aspereza capuchina en su hábito con varios remiendos quitarle la idea de que la aspereza capuchina en su hábito con varios remiendos era una afectada invención, que la barba crecida era un estilo sin ejemplar y los hacía monstruosos. O sea, Lorenzo de Brindis trata de decirle al rey, eso no es cierto, ¿no? Hay que entender también que esta construcción del monstruo capuchino tiene que ver con las técnicas del engaño y la disimulación. Es la época de la literatura picaresca, ¿no? Entonces ahí hay que insertar al franciscano capuchino con barbas. También es la época en que se cuestiona la autenticidad de las prácticas místicas. Antonio Rubialaki en Nueva España lo ha estudiado muchísimo, ¿no? O sea, gente que dice que tiene revelaciones y que en realidad ese es su modus vivendi, ¿no? De hecho, el Pablos de Quevedo dice, bueno, yo ahora voy a trabajar metiéndome a pobre, o sea, ¿no? Y bueno, con los recursos histriónicos, etcétera. Entonces, ¿cómo hace Boverio para legitimar las barbas? Él dice, como ya les dije, que con el hábito ellos se convierten en alter franciscus, o sea, en otros franciscos, en Francisco, y con las barbas además en Cristo. Él dice que los capuchinos son imagen y semejanza de Cristo por las barbas. Incluso, obviamente, bueno, esto afrenta totalmente al establishment de la época, e incluso, por ejemplo, Ochino, que es el que les conté al principio, vean la descripción que hay de él.
dicen que su barba se prolongaba hasta más abajo del pecho. Imaginen ustedes dejándose la barba años enteros sin cuidarla, sin lavarla, eso debió ser asqueroso, pero bueno. Serafín de Ardales, por ejemplo, refiere que Diego José de Cádiz, que este va a ser muy importante en el siglo XVIII, este capuchino, tenía su barba algo crespa y larga hasta como 3 dedos cerca de la cintura, o sea, hasta acá, ¿no? Y, por ejemplo, en un libro, esto es divertísimo porque encontré un libro de elementos de higiene privada que habla como de medicina doméstica y el autor, que es Pedro Felipe de Monlau, dice que la planta Cichiorum intybus era muy buena para los dolores XYY, pero que era mejor conocida como barba de capuchino, ¿no? Y si ustedes buscan la planta, pues es una maleza, ¿no? Entonces, para que veamos Vean, por ejemplo, Murillo, que Murillo pintó bastantes cuadros para los capuchinos. Murillo pinta a San Félix de Cantalicio, que es el primer santo que tienen los capuchinos. Hay toda una historia, se le aparece la Virgen y la Virgen le da al niño, etc. Y vean cómo Murillo, lo que le acaricia el niño es la barba. Es la barba, ¿no? Y aquí tenemos una imagen de Diego José de Cádiz, que tenía la barba hasta 3 dedos de la cintura. Esta imagen es bastante moderna, ¿no? Entonces, esta es la imago del capuchino, ¿no? Aquí Boverio presenta la verdadera imagen de San Francisco. Obviamente, pues vemos que los capuchinos exageraron la barba porque ellos pensaban que San Francisco la tenía hasta aquí y ellos dijeron que hay que dejarla crecer hasta donde se deje. Y hoy, muchachos, los capuchinos no han muerto, siguen vivos, siguen haciendo cosas, y entre las cosas que han hecho es lograr la beatificación y canonización en 2002 del capuchino de Pietrelcina, y vean la imagen, ¿no? Además, este hombre supuestamente, bueno, ven que tiene guantes, tenía los estigmas, súper controvertido porque incluso hay documentación que dice que él mandaba a comprar ácido clorhídrico a una farmacia cercana, ¿no? Y ahí está, bueno, no me voy a tener más ahí, pero vean hasta dónde ha llegado esta imago. O sea, esta imagen la tomé el año pasado en San Luis Potosí, ¿no? Entonces, ahí está la imago capuchina, ¿no? Y tan es interesante que se le atribuye a Mozart, aunque parece ser que no es de Mozart, una obra que se llama Venerabili Barba Capuchinorum. Les voy a poner un fragmentito. Sí, escuchan. Bueno, lo importante tenía otra, lo que pasa es que lo quitaron de internet, donde eran 4 personas disfrazadas de capuchinos, y además de que cantaban esto, con el cordel estaban haciendo así, ¿no? O sea, hasta dónde, pero la quitaron, ¿no? Entonces, esto es importante porque además esta pieza ha sido grabada incluso en el siglo XX, pero se hace cacofónica, por ejemplo, cuando dicen capuchino, y eso se presta pues mucho para muchas cosas, ¿no? Entonces, una obra a la que si le pueden seguir la pista sería muy bueno, ¿no? Yo estoy segura que no es de Mozart, y estoy casi segura que viene el folclore popular, y bueno, pues alguien más no. Pero bueno, y pues para terminar con la imago capuchina, les presento a Fratello Metallo. Este es un capuchino, no estoy mintiendo, es capuchino. Se llama César Bonisi, todavía vive. Ingresó en el 75 a la orden, fue misionero en Costa de Marfil, en el 83 se ordena y hizo una banda de metal, ¿no? Él dice que usa la música en el ámbito de la predicación, porque además las letras tienen que ver con los misterios marianos, etc. Y se considera un predicantore. En 2009 anunció que ya no iba a cantar más porque el demonio había hecho, el demonio había hecho que entre el grupo pues hubiera varios pleitos, y entonces que no más. Tiene su sitio oficial, y les voy a presentar a Fratello Metallo para que vean hasta dónde llega esta imago, ¿no? Espérenme. A ver, ahorita va a salir Fratello Metallo.
hay muchísimo material de este hombre, muy poca investigación. De verdad es un fraile, o sea, de verdad vive en un convento. Y bueno, ¿qué les puedo yo decir? A mí me encanta. Y dan las barbas, ¿no? Hoy ya los capuchinos no tienen por regla de usar barba, antes sí, pero pues la mayoría la usa, ¿no? Bueno, y cantó así, todo el rollo, ¿no? Bueno, compartió escenario con Slayer, por ejemplo, o sea, sí, te lo juro. Bueno, ahí tienen a Fratello Metallo. Ay, no puedes. Y bueno, pues nada, les agradezco muchísimo su atención. Y ya sé que quedó un poquito de tiempo para preguntas, pero pues espero que sí haya logrado hilar la historia para entender qué es eso de la imago capuchina, ¿no? Y pues también espero que esta intervención sirva para pues sí, exhortarlos a que vean esta orden religiosa. Esta orden religiosa, la varonil, no llegó a la Nueva España, llegó hasta 1910 en el Santuario de los Remedios, súper interesante también el tema, pero sus libros están, o sea, llegaron a la Nueva España, hay libros de capuchinos en Cholula, aquí en la UNAM, etc. Y además otra cosa importante, muchos capuchinos, después de la intervención francesa en España, se vinieron para acá sin licencias y sin nada. Y tengo casos de capuchinos que pues igual andaban diciendo que ellos eran predicadores, etcétera, y pues limosneando, pero en realidad no tenían ninguna certificación ni siquiera como sacerdotes, ¿no? Entonces, esta es una parte del franciscanismo que casi no se ve, que casi no se estudia, porque se ha dicho que el capuchino es un franciscano más. Desde mi punto de vista, y yo que me he dedicado por más de 10 años a esto, no es un franciscanismo más, ¿no? O sea, desde mi punto de vista es una orden religiosa que justamente se apropió de lo más interesante que el barroco dio a este mundo, y que es, antes parecer que ser, y es donde vivimos ahora, ¿no? Todo parece, pero y no es. Bien pocas cosas estamos seguros de que son, ¿no? Bueno, pues, ay, mi padre, muy bien.